De- Fantástico, los hermanos del Facebook, bienvenidos, saludos a todos y a mis hermanas del Zoom acá en California, en diferentes partes del estado, pues estamos en diferentes hogares y gracias al Señor por la tecnología que nos permite estar juntas. Seguimos con el estudio de Daniel. Hoy, la semana pasada en realidad fue como una introducción al estudio, ¿verdad? Y dijimos que se titula La relevancia del libro de Daniel, una revelación y renovación. Siempre el Señor va a revelar algo proféticamente, ah, y también nos va a bendecir y renovando nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Cambiando nuestros sentires para alinearlos con su voluntad. Algo interesante del libro de Daniel es uno de los, y se considera un profeta mayor, o sea, un profeta, el libro es uno de los más grandes del Antiguo Testamento, por eso es uno de los profetas mayores. Hay profetas menores cuando los libros son chiquitos. Y este libro de Daniel nos revela profecías y también eventos del fin. Eso se llama escatología. La escatología tiene que ver con los tiempos finales, ¿verdad? Lo que va a pasar a, a la tierra, a la humanidad y dónde encaja la voluntad del Señor, su aparición, el rapto y su segunda venida, que son eventos diferentes. El rapto y la segunda venida son dos eventos separados, pero nos habla de los tiempos del fin. Y el libro de Daniel tiene profecía y tiene escatología. Ahora, la semana pasada hablamos de Babilonia, que es el lugar donde se desarrolla toda eh, la vida de Daniel. Y no solamente en Babilonia, vamos a ver otras naciones donde Daniel, su historia se desarrolla, ¿verdad? Pero Babilonia es la principal. Y vimos este, el mapa, ¿verdad? Que Babilonia tiene que ver con Babel, o sea, donde el ser humano trató de rebelarse contra Dios. Y déjenme ver aquí, aquí está Babilonia, en tiempos modernos sería para nosotros Irak, pero era tan inmenso el imperio que eh, envolvió partes de Asiria también, que es donde está Nínive. En la Biblia habla muchas profecías en contra de Asiria y en contra de Babilonia. Y aquí en el mapa podemos ver cómo avanzaron a conquistar las áreas de Canaán o Jerusalén Israel y Judá, que estaba dividido en ese tiempo el imperio de Israel. Aquí vemos dónde estaría la Torre de Babel, que sería aquí en Babilonia. Acá está Ur de los Caldeos al sur, de donde sale Abraham para avanzar hacia la tierra de Canaán, la tierra que el Señor le promete darle, ¿verdad? A Abraham. Entonces vemos, Abraham era caldeo, era babilónico, ¿verdad? Pero el Señor lo escoge para de él, de su simiente, mandarnos al Mesías, ¿verdad? Al Salvador. Empieza todo con Abraham. Personajes básicos, históricos, primordiales son Abraham, es obviamente Isaac, el hijo de Sara y Abraham, y de ahí viene David, el rey David, son los principales, ¿verdad? Así que eso vimos. Tengo unas cuantas fotos para enseñarles la majestuosidad de Babilonia. Partes de estas paredes fueron reconstruidas y están en el Museo de Pérgamo en Alemania el día de hoy, ¿no? O sea, podemos ver qué tan grandes, ¿verdad? Dicen los historiadores que en su tiempo de apogeo, Babilonia tenía murallas alrededor de todo
su imperio, ¿verdad? Que comprendía más o menos 56 millas, que vendría a ser como 90 kilómetros en ciertas áreas, pero en el cuadrado serían 200 millas en general. Tenían palacios, aquí podemos ver uno en forma de zigurat, que es algo como una pirámide, pero tenían semejanza a la Torre de Babel, tenían esa idea, porque ese fue los orígenes de Babilonia. Aquí está la pared que está en el Museo de Pérgamo allá en Alemania, pero podemos ver la belleza en sí de la cerámica, ¿verdad? Que usaban. Así que ellos adoraban muchos dioses, ¿verdad? Así que leímos lo de la Torre de Babel la semana pasada. Es muy importante conectar a Babilonia con Nimrod, y eso podemos leer ahora un poquito para refrescar la memoria, ¿no? Y vamos a empezar aquí. Dice, Babilonia representa la rebelión contra Dios en todos los niveles posibles que nos podamos imaginar. Es irse en contra de Dios. Por ejemplo, en el campo del gobierno, Babilonia, el gobierno era exaltar al hombre. El rey se hacía Dios. El rey ah, mataba al que quería, daba vida al que quería. O sea, el gobierno estaba diseñado para exaltar al humano, al ser humano, ¿verdad? O sea, se va en contra, es rebeldía. El gobierno de Babilonia era la unidad del pueblo para irse en contra de Dios, ¿verdad? Querían construir esta torre porque recién había pasado el diluvio y ellos dijeron, bueno, vamos a juntarnos para que si en caso Dios quiere exterminar la humanidad, no nos toque porque vamos a escapar, ¿no? Obviamente Dios había prometido que nunca más iba a permitir que la, la creación sea afectada por un diluvio. Ahora hay que entender que la gente que estaba viviendo en ese tiempo estaba contaminada, ya llegó al punto ya no se puede retroceder, ¿verdad? Un punto de maldad, violencia, contaminación física, porque de acuerdo a las escrituras había habido una una contaminación con demonios, ¿verdad? Y el nombre Noé es muy interesante porque Noé, cuando dice que era justo, o el nombre Noé significa sin defecto. O sea, la gente, por eso la Biblia habla de gigantes y gente extraña, ¿verdad? A veces pintan las leyendas y cosas así que se puede cotejar con lo que el Señor nos está narrando, con gente con muchos dedos o desfiguraciones, ¿verdad? Pero Noé, el nombre es perfecto, le llama la palabra, o sea, sin contaminación. Eh, lo que habla de que Dios tuvo que empezar de nuevo, tuvo que quitar esa generación de contaminación, pero la idea del gobierno, ¿no? De decir, hablamos una sola lengua, vámonos en contra de Dios, donde no interfiera a Dios. Un gobierno con leyes que exaltan al hombre, que buscan desafiar la voluntad de Dios. También Babilonia representa la rebelión contra Dios en el nivel religioso, sobre todo, ¿verdad? Babilonia es la primera nación que tiene su religión, ¿verdad? Una religión que copia la idea de El Salvador, de Jesús que muere y resucita. Ellos hacen la misma eh, eh, tendencia, ¿verdad? De decir, bueno, aquí vamos a escoger a un hombre que supuestamente muere y resucita, el Tamuz y Nimrod y Semiramis, o sea, hacen una trilogía o una trinidad diabólica de adoración al hombre, de buscar salvación a través del hombre, ¿no? La religión babilónica. Y en el momento que la Torre de Babel
se para de construir y Dios confunde las lenguas, se riega esa religión a todos los confines de la tierra. Cada nación tiene una derivación de esta doctrina de la salvación por esfuerzo humano, diferentes divinidades, sobre todo la principal, la idea de la madre con el hijo. Semiramis y Tamuz tenían esas imágenes de una madre sosteniendo al hijo, y esa era la religión babilónica que se ven vestigios de esa religión en todas las culturas, sea en la India, sean los chinos, sea África. De ahí salió, ¿verdad? De Babilonia. Y toma matices modernos, ¿verdad? Pero la misma idea está ahí, que el hombre se puede salvar a sí mismo teniendo su propio Dios o adorando a una diosa con su hijo, ¿verdad? Así que esa es Babilonia en religión, contra la palabra de Dios, que dice que solo hay un Dios, que solo hay un Salvador, que solo hay un camino, que solo hay una verdad. Babilonia revelándose, ¿verdad? En el gobierno, en la religión, en la ciencia. Babilonia cambió. Por ejemplo, el calendario, Dios había mandado que se haga el calendario basado en la luna. Babilonia dice, no, vamos a hacer el calendario basado en el sol. Y lo que eso causa es que se pierdan las festividades que Dios ha establecido como para el pueblo de Israel, obviamente, pero tienen figuras y anuncian algo acerca de Jesús, estas festividades, ¿verdad? Su venida, lo que él tiene planeado para la humanidad, están representados en las festividades, ¿no? Y nosotros perdemos eso porque ya el calendario no se sigue, o sea, en la ciencia se fue en contra de Dios. Babilonia también representa los deseos del hombre de hacer lo que quiere con su cuerpo, ¿verdad? Es contra, es rebelión. La ciencia, la astrología viene de Babilonia. Dios había establecido, y aquí les voy a dar un ejemplo. Vamos a saltarnos esto de Nimrod, cómo empezó él. Tal vez podemos leer rápidamente nomás un versículo, un par de versículos. Dice, Génesis 10, estas son las generaciones de los hijos de Noé. O sea, esto es después del diluvio. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet son la categoría de los europeos, los rusos vienen de ahí. Versículo 6, los hijos de Cam, de donde va a salir los orientales, todos los árabes y eh, los cananitas, ¿verdad? Así que los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán, que son naciones que se mencionan para los tiempos del fin, que se unirán en contra de Israel, dice. Y Cus, aquí está el versículo 8, el más importante en este estudio, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. La idea aquí no es que era a favor de Jehová, sino más bien en contra de Jehová. Y es vigoroso cazador, o sea, algunos interpretan como alguien que era fuerte en contra de Jehová. Y fue el comienzo de su reino de Nimrod, Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Eso vimos la semana pasada, la importancia de la tierra de Sinar, porque allá se los llevan a Daniel al pueblo de Israel a Babilonia, a la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces Nimrod es
el fundador de Babilonia, de Babel y de Asiria, donde es Nínive. Los ninivitas son los que, a los que Jonás no quiso irle a predicar porque eran conocidos por su brutalidad, su violencia. De acuerdo a libros históricos, los ninivitas desarrollaron maneras de torturar a sus cautivos. Dice que ellos pelaban a la gente, le sacaban la piel estando vivos y de la piel de esos esclavos hacían lámparas. Entonces ellos, la comunidad les tenía terror y los israelitas obviamente odio por lo brutales que eran en su violencia, ¿no? Y por eso Jonás no quería irles a predicar, porque dijo, yo sé que Dios es misericordioso y si ellos se arrepienten, los va a perdonar. Y él quería juicio para ellos. Pero ven, salen de Nimrod. Nimrod es el fundador de Babilonia, el principio de la rebelión contra Dios, en todos los niveles que nos podamos imaginar, el gobierno, religión, ciencia, estamos en lo de la ciencia, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de la astrología. Ellos cambian el calendario, adoran al sol, Nimrod representa al sol y también al becerro, a Baal, de ahí sale la palabra Baal. El, estaba pensando porque estaba viendo para el estudio de los lunes, que estamos un estudio nuevo también de encontrando a Jesús en las escrituras y en nuestro diario vivir, hablando del calendario, perdón, el abecedario hebreo. Cada letra tiene una figura, ¿verdad? Y la letra A, Aleph, tiene la figura del toro, pero la letra A y el toro representa fuerza y representa a Dios, la A, el principio. La A y Dios es representado por la fuerza, el poder que tiene, pero noten, la figura es, parece volteado, es la A para nosotros, la A con la línea, pero si se extiende la línea, y lo volteamos, se le ve el hocico del becerro, ¿verdad? Y los cuernos, los cachos, ¿verdad? Si se lo voltea la A y se le extiende la línea. Pero eso viene del alfabeto hebreo, el idioma de Dios. Representa, hay figuras que representan algo, ¿no? En cada letra. Y la A representa a Dios, la fuerza de Dios. Pero ¿qué hace la humanidad? Voltea. Ahora la A es, y el alfabeto gentil va al revés, va de izquierda a derecha, así escribimos nosotros, pero Dios es al revés, va eh, de derecha a izquierda, ¿verdad? Así que se me vino la idea, ¿no? ¿Por qué el ser humano agarró el becerro? Porque tenía esa idea, era un solo idioma, ¿no? Y la A representaba a Dios. Entonces ellos están diciendo, vamos a hacernos imagen de Dios y van en contra de la voluntad de Dios, aún en lo que es la ciencia, ¿no? El abecedario, el lenguaje, el calendario, todo va en contra de Dios. Y hablando de la astrología, las estrellas, Dios había revelado señales y puso las estrellas para revelar su plan de salvación, pero el humano a Babilonia tuerce y agarra la interpretación de las estrellas para exaltar al hombre, ¿no? La gloria del hombre, qué vas a hacer de tu futuro, el horóscopo, ¿no? Confiar en la descripción de la creación, de lo creado y no confiar en lo que Dios nos ha revelado en su palabra, ¿no? O sea, es buscar la exaltación del hombre sin Dios en la ciencia. Y aquí tengo unos cuantos versículos. Job 9:9 dice, el que hace la osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. Está hablando de la posición de las estrellas, ¿no? Si se juntan con líneas invisibles, se forman figuras y Dios es, Job, la palabra nos dice, Dios hizo eso para
anunciarnos algo. Dice Job 38:32, haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos. Y Dios está preguntándole, Job, ¿puedes tú hacer eso? ¿Puedes tú hacer las constelaciones, las estrellas? O sea, que nos habla que Dios las preparó, pero Babilonia las tuerce para dar conceptos e ideas humanistas, ¿verdad? Job 26:13 dice, con sus soplos se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza, es otra constelación. Dice Job 38:31, ¿puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión, las constelaciones? Obviamente no. Amós 5:8 dice, el que hizo las Pléyades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Dios, Padre, ¿verdad? Él es Jesús es el creador, Él es el que domina y sostiene todo, ¿verdad? Pero Babilonia decía, no, nosotros vamos a interpretar las estrellas y vamos a darles simbolismos como nosotros queremos, ¿verdad? Isaías 13:10 dice, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz, profecías de tiempos finales, ¿verdad? Y para terminar esta idea de cómo Babilonia cambia todo en rebelión, ya hablamos del gobierno, de la religión y ahora de las ciencias. El último versículo en Segunda de Reyes 23:5 dice, quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, también a los que quemaban incienso a Baal, al becerro babilónico, al sol y a la luna y a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Babilonia perfeccionó la adoración de los astros, ¿verdad? De los horóscopos, de la hechicería, de todo lo que tiene que ver con lo oculto. Babilonia es seducción, es fama y orgullo, ¿verdad? Hemos visto la gloria de Babilonia, qué tan preciosos lugares tenía, ¿verdad? Promueve la adoración del yo, Babilonia, del ser humano. Pone al hombre arriba de Dios en todas las áreas imaginables, como las leímos acá. ¿Cuáles son las categorías? El gobierno, la religión, la ciencia, las creencias, el yo. Primero yo y Dios no me interesa. En la voluntad, es lo que yo quiero, ¿verdad? En la sexualidad, en las metas y deseos. Babilonia es perversión a todos los niveles imaginables. Por eso Dios rechaza, odia el sistema babilónico, ¿verdad? Porque es el sistema que le dio contra desde el principio de la humanidad, ¿verdad? Babilonia pone arriba al hombre en lugar de Dios y es un sistema de afrenta contra Dios, se burla de las cosas de Dios y dice, no te necesito, ¿verdad? En un tiempo, ya dijimos esto, Babilonia, que en nuestros tiempos es Irak, se vestía con muros que abarcaban 56 millas, 90 kilómetros de impenetrable poder. Comprendía 200 millas cuadradas de lo más selecto de las residencias, centros de entretenimiento, comercios, al menos 3 palacios y extravagantes templos a sus muchos dioses. Dominaba al muro un brillante zigurat o una pirámide de 650 pies, casi 200 metros, con bastante parecido a la Torre de Babel. Siempre tenían esa idea, ¿no? De que podemos irnos en contra de Dios. Es nuestro poder el que vence, ¿no? Aunque eventualmente fueron destruidos sus muros, en algún punto se convirtió más que en una ciudad tangible y se convirtió en una mentalidad, la mentalidad babilónica, el sistema babilónico. Es un sistema de rebeldía. Muy pocas personas pueden resistir los encantos de Babilonia a todos estos niveles. Muy pocos pueden resistir el engaño que ella propaga. Daniel el profeta, que es el libro que estamos proponiéndonos estudiar, él propuso en su corazón no contaminarse.
El Señor da a sus hijos el poder de no caer en la seducción y el engaño de una sociedad extravagante, el poder para no ser envenenados con las tácticas mentirosas de perdición. En cualquier nivel que pensemos, Babilonia, esta mentalidad nos invade, nos rodea, nos ataca, nos trata de seducir, pero el creyente con el Espíritu del Señor tiene el poder, la habilidad, el discernimiento de ver por dónde puede entrar esa seducción, ¿verdad? Y leímos Daniel 1, dice, en el año tercero, esto para recapitular, yo sé que el tiempo se va rápido, pero vamos a resumir con los puntos que podemos sacar como enseñanza. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. En el año tercero del rey Joacim. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y Nabucodonosor los trajo a la tierra de Sinar. Ahí está Babilonia, Babel, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Era una afrenta, era una vergüenza para el pueblo de Israel que esto esté pasando, pero Dios lo está permitiendo. No es que Dios perdió, tiene un plan, ¿verdad? Versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Quería jóvenes capaces de trabajar en el palacio para él, ¿verdad? Jóvenes guapos, hermosos, de buen parecer, inteligentes, entendidos en las ciencias, ¿verdad? De capacidad mental, inteligentes, ¿verdad? Y esto nos enseña en esta porción que Dios le permite a Nabucodonosor ganarle a Israel. Fue el plan de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado trae derrota. Israel había desobedecido generación tras generación, había rechazado las advertencias, se había contaminado con la religión babilónica, adoraba a la diosa del cielo, adoraba a Baal, adoraba a las constelaciones, se mezcló con el paganismo, y Dios le advirtió, deja eso, y no hizo caso, vino las consecuencias, el pecado trae derrota, ¿verdad? Y se los llevan esclavos, prisioneros a Babilonia. La necedad trae consecuencias dolorosas. Ignorar las advertencias de Dios conlleva sufrimiento personal, sufrimiento familiar, sufrimiento comunitario y nacional. Cuando alguien desobedece y está en pecado, en rebeldía constante, ¿verdad? Un rechazo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, vienen las consecuencias a la persona, vienen enfermedades, vienen amarguras, vienen fracasos, y no solamente bueno fuera que se quedara con cada individuo, pero el pecado contamina, el pecado se riega, ¿no? Y contamina a la familia, afecta a todos, afecta a la comunidad. Acuérdense, en este sistema babilónico va afectando el gobierno, la religión, la ciencia, y lo vemos en nuestros tiempos modernos como eh, se, las creencias van en rebeldía en contra de Dios. El ser humano dice, yo determino quién vive, quién muere, yo determino qué hago, con quién voy, mi sexualidad. Es la mentalidad babilónica, la influencia, y hay consecuencias a su tiempo, ¿no? De sufrimiento para el individuo, para la familia, para la comunidad, para la nación en general. Y ahí se va Israel, se va esclava por su desobediencia y regresa del lugar de donde el Señor la sacó. Abraham salió de Ur de los Caldeos, de Babilonia, y ahora su generación posterior regresa a la esclavitud, ¿verdad? También esta porción nos enseña que Dios usa las adversidades para abrir puertas de superación e influencia. Aunque sí sufrían las consecuencias del pecado nacional, pero individualmente Dios bendice al que
persevera en él, en este caso Daniel y sus amigos, Dios abre puertas para superación e influencia, los pone en el palacio, ¿verdad? Los jóvenes se prepararon, aprendieron el idioma caldeo, ¿verdad? En 3 años se educaron, fueron de los mejores, llegaron a ser influencia en el palacio. Así que son lecciones para nuestra vida. La misericordia de Dios en medio del castigo, en medio del dolor por las consecuencias de nuestra desobediencia, Dios tiene misericordia y puede usar esa adversidad para su gloria, para bendecirnos, para prosperarnos, para usarnos, para revelar al Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Esto también nos enseña que Dios es soberano, nada le sorprende, nada lo detiene y nada lo asusta, ¿verdad? Aunque humanamente parecía que se habían llevado todo lo que era de Dios, los utensilios del templo, era una humillación para Israel. Dios está en control, Él sabe lo que está haciendo, va a usar a Daniel, va a usar a Nabucodonosor para revelarnos a nosotros el plan infinito de Dios. A través de sueños que se le da a Nabucodonosor, nosotros podemos entender el plan futuro para la humanidad, cómo va a acabar el mundo, cómo va a acabar la humanidad como nosotros la conocemos. Así que aprendemos bastante en esos pequeños versículos de Daniel capítulo 1. Ahora vamos al versículo 5. Dice, y le señaló, ahora esta historia es conocida, pero en cuanto a nuestro estudio es nueva esta parte. Versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambiaron el nombre de hebreo a babilónico, ¿verdad? A Daniel le pusieron Beltsasar, a Ananías, Sadrach, a Misac, Mesac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Los conocemos más por los nombres babilónicos que por el nombre hebreo. Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre de ellos era Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel, aquí está lo importante que es la lección para nosotros, entre tantas enseñanzas que hay de parte del Señor, es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con Babilonia, con la mentalidad, con la rebeldía, con la opulencia, con lo extravagante de Babilonia, ¿verdad? Era muy seductor el sistema babilónico, muy difícil no caer en esa trampa. Pero Daniel dijo en su corazón, yo no me voy a contaminar con la porción, en este caso específicamente dijo, no me voy a contaminar con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El creyente tiene la habilidad de hablar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, no me obligues a hacer, a contaminarme, ¿verdad? Y Dios honra la fidelidad. Miren, el jefe eh, le responde, el jefe de los eunucos le dice a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea que vuestros rostros están más pálidos que la de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. A mí me va a cortar la cabeza el rey por no haberle hecho caso. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. No, pruébanos 10 días a ver qué pasa si nos das las legumbres y el agua en lugar de las comidas extravagantes que tenía el rey. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Okay. Mucha gente agarra esta historia como para hablar de dietas y de decir, no,
es más saludable las legumbres o el agua que carnes y cosas así, ¿verdad? Pero es mucho más profundo que nomás hablar de la comida, ¿verdad? De la elección de la comida. ¿Cuál era el significado de comer la comida del rey? Bueno, para entender esto tenemos que entender el significado profundo de compartir una comida según la costumbre oriental. Si usted va para Arabia, allá para el lado de Israel o para los países eh, orientales, sea Irak, Irán, por allá, el área musulmán también, para ellos comer significa entrar en un pacto de amistad. Era comprometerse a tener una amistad, tenía el valor de un pacto. Cuando uno come, la idea es esta, yo como lo mismo que tú vas a comer, somos uno, ¿verdad? Y en el momento que comemos, entra ese, esa ese compromiso, ¿verdad? Como que me entrego a ti. Por eso que en la cena del Señor, el Señor dice, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, ¿verdad? Comedlo. La idea de que el Señor entra a nosotros es una comunión, somos uno, hay una intimidad en la comida. Esa es la mentalidad oriental, nosotros no. Para los de Occidente se come, claro, se comparte, ¿verdad? Pero no es tanto un pacto, un compromiso, no hay una seriedad tan grande a la cena. Obviamente se disfruta, ¿no? Pero no se tiene esa mentalidad que se tiene en el lado oriental. Por eso Daniel dice, yo no voy a hacer un pacto con este rey, ¿verdad? No voy a pertenecer a él. Yo tengo mi Dios, yo tengo mi rey, mi propio rey. Obviamente como israelita también tenían sus leyes de alimentación dadas por Dios, ¿verdad? Él está haciendo, no se está contaminando, no está traicionando su fe. Esa es la idea, ¿verdad? No es tanto de los elementos, ¿verdad? De la comida. También muchas de las comidas de los paganos eran dedicadas a los dioses. Antes de comerse, se las entregaba en adoración a los dioses. Entonces, Daniel dijo, yo no me quiero contaminar, ¿verdad? Pero Dios honra la decisión de Daniel, ¿verdad? Y la muestra físicamente en jóvenes, no solamente de Daniel, pero de sus amigos también, en jóvenes robustos, jóvenes fortalecidos físicamente por su decisión espiritual. Lo que está dentro se reflejó afuera. Esa es la idea. Y el Señor usa las mismas ideas. Cuando uno obedece al Señor y tiene el Espíritu del Señor, se observa por fuera, ¿no? Nuestras acciones, nuestra actitud, nuestras obras. Dice el Espíritu dice la palabra del Señor que el Espíritu del Señor será como una fuente que salta para vida eterna de otros, ¿verdad? Bendice. Nuestra presencia bendice a otros. Se ve en la manera de hablar, la manera de ver, la manera de actuar lo que uno ha decidido y lo que tiene adentro, tiene al rey, tiene el pacto con el rey, con Jesús. Somos parte de un nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Hay un compromiso de lealtad, somos uno con Cristo, entonces se ve esa relación con el Señor en nuestra vida, ¿verdad? Igual como Daniel, fue admirable, se han de haber sorprendido, ¿cómo es posible? Que con agua y con legumbres, granos, también se habla de pan, ¿verdad? Algo, semillas, cosas sembradas, ¿verdad? Que Dios lo haya prosperado físicamente, parecía ilógico. Me imagino la mesa del rey ha de haber sido tan atractiva, ¿no? Con todo tipo de carnes, todo tipo de riquezas, opulencia, ¿verdad? Era la mesa del rey. Sin embargo, ahí vemos cómo el sistema babilónico trata de contaminarnos. No es que la carne sea mala, lo que es malo es el compromiso que uno hace con la rebelión, digamos.
estar en lugares donde se exalta al hombre y se rechaza a Dios, ¿verdad? Compartir con intimidad, haciendo pacto, estar de acuerdo con lo que rechaza a Dios. Pero miren, terminemos el capítulo 1 del versículo 17 al 21. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, regalos de Dios, dones, ¿verdad? Nos enseña que la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento, todo viene de Dios. No es nada de exaltarse uno mismo, ¿verdad? Sino que son regalos de Dios. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos en el idioma caldeo. Acuérdense, ellos son hebreos, tenían otro idioma. Y dice, habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Con la clase vamos a ir viendo un poco más de historia y hablar de las naciones y todo. Se va a poner un poquito complicado, profundo cuando venga a las cosas de las profecías, pero vamos a perseverar y vamos a proponer en nuestro corazón no contaminarnos, dedicar un tiempo para la edificación de nuestra fe en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y aprendemos tanto. ¿Qué vemos en esta cuestión de la última porción? Dios bendijo la obediencia de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías. Los prosperó en todas las áreas imaginables, en la inteligencia, ¿verdad? Posicionalmente estaban en un puesto de autoridad, de influencia con el rey, ¿verdad? Les dio favor, le cayeron bien al jefe de los eunucos y lo impresionaron al rey Nabucodonosor. Imagínense hablar con el rey Nabucodonosor, que era el terror de todas las naciones de esa era por el poder que tenía, ¿verdad? Y Nabucodonosor les consulta, ¿no? Ese es un nivel tremendo de influencia y esa es la obediencia, ¿no? Dios tiene propósitos, ¿verdad? Dios prospera en bendición. El ser humano avanza, busca prosperidad avanzando egoístamente, no solamente hablando de que no le importa los demás, cómo son afectados con tal de prosperar, pero la idea de egoístamente, la prosperidad humana es egoísta en el sentido de que no piensa en Dios, solo piensa en su propia voluntad, no en la voluntad de Dios ni en la gloria de Dios. Y eso nos lleva a reflexionar, ¿no? Donde quiera que Dios nos tenga, eh, Él nos ha prosperado, Él abre puertas para que seamos de influencia para su gloria, para el expandimiento de su reino, ¿verdad? La prosperidad desde la perspectiva humana hace mucho énfasis en un énfasis desmedido en lo material. Se considera alguien próspero si tiene mucho, pero muchas veces la prosperidad desde la perspectiva de Dios tiene que ver en la posición que Dios nos da para bendecir su nombre, para glorificar su nombre, como en el caso de Daniel, fue prosperado grandemente y sus amigos para la gloria de Dios. Y el libro de Daniel va a ser, es la confirmación de esa prosperidad en bendición. Dios bendice en diferentes áreas, no solamente enfoquémonos en lo material, pero en las, todos los dones que el Señor da, ¿no? El amor que ha derramado en nuestro corazón, el discernimiento, el Espíritu Santo que nos llena de su fruto, ¿no? El gozo, el discernimiento, la sabiduría, los ministerios. Dios prospera, Dios bendice en
en sus caminos, ¿no? Bajo su protección, bajo su aprobación, ¿verdad? Pero todo nace de la gracia de Dios, el favor de Dios, viendo un corazón humilde, un corazón determinado a no contaminarse, un corazón determinado a glorificar a Dios, pase lo que pase. Búrlese quien se burle, critique quien critique. La fe en Cristo está puesta firme, ¿no? En Él y solamente en Él. Así que Daniel es un gran ejemplo en el Señor de fe, de obediencia y de perseverancia. El primer capítulo sobre todo nos enseña la soberanía, la victoria de Dios usando cualquier medio para cumplir su voluntad. No importa cómo se vea desde nuestra perspectiva, qué tan adverso, qué tan terrible, qué tan triste la situación, Dios la voltea para su gloria. Dios la voltea para que sus propósitos se cumplan y bendito Dios que nos deja participar en medio de su voluntad, nos usa como instrumentos para su gloria. Así que vamos a orar y vamos a proponer en nuestro corazón a glorificar al Señor, verlo como el único Rey soberano, el único Dios verdadero, el único Salvador. Amado Señor, gracias por el libro de Daniel, la vida de Daniel, Señor, y lo que tú hiciste en su vida, la protección. Señor, gracias porque tenemos tu poder para vencer a Babilonia, esta mentalidad de rebelión, este sistema contrario a ti, Señor. Llénanos de tu discernimiento, danos de tu sabiduría, la inteligencia espiritual, Señor, el entendimiento, Señor, para ver los tiempos y analizar cuán difíciles y cuántas cosas, igual que en los días de Daniel, Babilonia se levanta para ofenderte, se levanta para burlarse de ti, Señor, se levanta para fomentar rebelión. Padre Santo, danos esos ojos espirituales para resistir la sensualidad, la tentación de Babilonia en nuestro diario vivir. Señor, que pongamos en nuestro corazón, propongamos en nuestro corazón no contaminarnos para exaltarte solo a ti, porque tú eres el único digno, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, gracias por Jesús, que es revelado, es soberano, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, y te bendecimos por tu palabra, porque ella es verdad y nos protege, nos guía, nos ampara, Señor. Gracias, Señor, por tu soberanía. A ti sea la gloria, la alabanza, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por sintonizarnos. Saludos a nuestros hermanos en los diferentes estados que nos escuchan. Puedo ver a mi hermana Mari desde Albuquerque, mi primo Jerry desde allá de Florida, a mi hermana Tania, que también está en un estado, ya no me acuerdo dónde estás, Tania, a qué estado te fuiste, pero sé que está lejos. No, Virginia creo que es, o North Carolina, ahorita se me escapa, pero gracias por su cariño. Adelante con Cristo y nos vemos pronto. El lunes seguimos con el otro estudio, encontrando a Cristo en las Escrituras y en nuestro diario vivir. Adelante con el Señor. Ok, bye.